take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowned in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola, bienvenidos a su programa Volver a Nacer. Es un placer saludarlos a todos nuestros televidentes, a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales y que nos acompañan constantemente en la realización y en la edición de estos programas. Aprovecho para contarles que hoy tenemos una gran sorpresa, un gran invitado, y también aprovecho para saludar a mi compañero Alexander Gómez. ¿Cómo está? Hola Juan Guillermo, un saludo para todos nuestros televidentes a través de Cable Plus en esta asociación con Oriente TV y en alianza con la comunidad terapéutica San Bartolomé que hace posible este programa, y que recuerden que nos pueden también sintonizar, escuchar y seguir a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, nos pueden también encontrar como Charlemos en Serio, que es otra de nuestras redes, en Facebook, y bueno, y todas las redes que irán pasando en la barra durante todo el programa. Y como usted lo anticipa, un grandísimo invitado, un amigo, una persona que queremos mucho en la casa San Bartolomé, y que también es de la casa, de aquí justamente, de aquí cerca de Oriente TV y de Cable Plus. Y bueno, saludo a nuestro colega, amigo, el doctor Samuel Zuleta. Doctor, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Bueno, Alex, muy bien. Un saludo muy especial a usted, al doctor Guillermo, por la invitación que me hacen a este programa. De antemano felicitarlos por este proyecto, un proyecto que comenzó en una emisora y que hoy se encuentra ya en televisión. Es muy grato, la verdad, poder participar de cada uno de los programas a los cuales ustedes me han invitado. Sí, y que comenzó con usted. Justamente por allá en Minuto de Dios Radio, con nuestro programa de Charlemos en Serio, hace ya casi 5 años. Y bueno, ya esta es una bandera que nos pertenece y que la llevamos en este gran proyecto, y más que un proyecto, una misión, Samuel, de entregarles a todos nuestros televidentes, a toda la gente a la que podamos llegar a sus casas, a sus trabajos, a sus vehículos, a través de la radio y la televisión, para informar y formar en todo esto acerca de las adicciones, Juan Guillermo. Sí, Alex, no nos podíamos quedar sin invitar al doctor Samuel a nuestro programa de televisión, como tú nos contabas ahora, con todo el recorrido que ha tenido y la huella que también ha dejado en nuestra institución. El día de hoy tenemos un tema que ha generado polémica, que hoy en día se habla constantemente de él. Queremos abordarlo desde diferentes áreas para hablar con ustedes, a todos nuestros televidentes, sobre el consumo de sustancias psicoactivas, pero especialmente en el tema de la marihuana. Doctor Samuel, ¿cómo está hoy el ambiente frente al consumo de marihuana? Bueno, hay que mirarlo a nivel nacional. La verdad es que Antioquia tiene la mayor prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, inicialmente Medellín y en segundo lugar Antioquia. A nivel de estadística se mide diferente. Llama la atención, por ejemplo, que Bogotá, la medida de consumo no es tan alta como si la tenemos nosotros. Entonces es alarmante para nuestra región, para nuestro contexto, hablar de estas cifras, porque en realidad el consumo es bastante alto en nuestro contexto. ¿Cuál es la sustancia ilegal más consumida en nuestro país? Bien, el consumo de marihuana es la sustancia ilegal que mayor tiene prevalencia. Vale aclarar que dentro de ellas se sobrepasa el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, pero entre las sustancias ilegales el consumo de marihuana es quien tiene mayor prevalencia. Sí, el consumo de marihuana en sus distintas presentaciones, porque es muy importante saber que dentro de nuestros televidentes pues hay mamás, padres de familia que desconocen un poco el tema de la emergencia que hay de otras formas de consumo de los cannabinoides,
y sería bueno ilustrar un poco qué otras presentaciones y qué otras vías de administración tiene la marihuana y otras sustancias que son popularmente conocidas. Bien, digamos que dentro de la manera de consumir la marihuana inicialmente está la que es fumada, sin embargo no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. Se existen lo que se llaman vapores o infusiones, que tiene que ver con cuando se pone, digamos, a hervir la marihuana y lo que se hace es que se inhala todos esos vapores, o de una manera que también considero que es bastante riesgosa. Si bien es cierto que una persona no muere por una sobredosis de marihuana, sí puede tener grandes problemas por una intoxicación por abuso de marihuana. Entonces tenemos registros, por ejemplo, precisamente en la ciudad de Medellín, donde un bebé presentó una intoxicación por abuso de marihuana luego de que sus padres que consumían dejaron una muestra en un lugar, el bebé la coge, la ingiere y presenta una reacción adversa en su cuerpo. Existen otras maneras de hacerlo. Recuerda que, por ejemplo, en la marihuana está el tema de la resina de marihuana o el aceite de marihuana, que tiene un principio activo de THC mucho más fuerte que siendo fumada. Sí, Samuel, durante varios programas y creo que también nos hemos encontrado en varios seminarios y congresos en los cuales pues logramos evidenciar que la edad de inicio del consumo ha disminuido, digamos, de una manera muy marcada. Hoy en día pues ya está prácticamente entre los 8 o 9 años y es inicialmente con este consumo de marihuana. A nivel tanto nacional y en Colombia como tal, ¿qué podemos decir de esta situación que se presenta frente al consumo? Lo que hacen todos los programas realmente es tratar de reducir la edad de inicio del consumo. Si bien la marihuana no es la puerta de entrada, sí se convierte en un factor predominante. Inicialmente los jóvenes están consumiendo inicialmente lo que es alcohol, cigarrillo, y de ahí pues van escalando a otro tipo de sustancias, dentro de ellos el consumo de marihuana. Sí llama la atención y es una alerta para nuestra región que cada vez la estadística demuestra que la edad de inicio de consumo es más temprana. Sí, entendiendo que el consumo de marihuana cada vez es más popular, más legitimado, más común y corriente, ya no hablando de estadísticas, sino de impresiones, de percepción, ¿no podríamos considerar que la marihuana se está convirtiendo ya en una droga de inicio también? Yo lo veo un poco difícil. Realmente las personas siempre inician el consumo es a través de otras sustancias que son las legales. No tanto el tema de consumo de marihuana. La experiencia con la marihuana, si bien es un asunto más experimental, pero viene después de otro tipo de sustancias. ¿Qué logramos encontrar, Samuel, hoy en día en los jóvenes, donde el consumo de marihuana se vuelve ese consumo principal? Hay algunas características, nosotros también a lo largo de nuestros programas hemos mencionado, digamos, esas señales que se van presentando, y usted es una persona que, digamos, constantemente está en contacto con personas que tienen acceso o que consumen estas sustancias, pero ¿qué podemos evidenciar hoy en día en los jóvenes en el tema de comportamientos, en el tema de reacciones frente a este consumo? Bien, se viene investigando bastante, no solamente en Antioquia, sino en otras ciudades, lo que se conoce como el síndrome motivacional. El síndrome motivacional es una serie de características, yo lo llamo pereza mental, y es la mayor característica de las personas que consumen marihuana. Entonces tienen casi como la filosofía de todo lo que pueda hacer hoy, déjelo para mañana. Entonces palabras como después, ahorita, enseguida, más tarde, mañana. La procrastinación que llamamos también. La procrastinación se vuelve como el diálogo permanente con ellos. Entonces, básicamente es casi como el término ¿para qué voy a tender la cama de la mañana si la voy a extender por la noche? Mejor la dejo así. ¿Para qué voy a estudiar si igual me voy a morir? Mejor dejo de estudiar. ¿Para qué voy a ir a entrenar si igual no me van a poner a jugar? Entonces no volver a entrenar. Entonces, digamos que la mayor característica tiene que ver con la pereza, tiene que ver con ese síndrome motivacional que me indica que todo lo quiero dejar para mañana. Por eso usted va a encontrar mucho dentro de la jerga es todo bien, más tarde, relájese, ¿cierto? Y hace parte, digamos, de todo el componente que está relacionado con el consumo de la marihuana. Bueno, pero si hablamos, doctor Samuel, ya de daños o consecuencias como tal, sería muy importante también ilustrarle a nuestros televidentes
que la marihuana pues deja de ser un poco ese consumo inofensivo que muchos jóvenes creen y que bajo estas conductas normalizadoras justamente es que se están, digamos, avalando o legitimando un consumo que ya cada vez es más popular y más común y corriente encontrarlo en la calle. ¿Qué podemos decir acerca de las probables consecuencias y que principalmente sean cosas que de pronto estén evidenciadas? Para responder a esa pregunta tenemos que irnos un poco más a la parte fisiológica, es decir, al cuerpo. El consumo de sustancias, digamos de la marihuana, se activa en una cosa que se llaman los receptores CB1 y CB2. Y son receptores que nosotros tenemos principalmente en nuestro cerebro, pero también en nuestro sistema nervioso. Es evidente que, y por supuesto los resultados lo demuestran, que afecta de cierta manera los receptores CB1 y CB2 y en el cuerpo se ve reflejado, por ejemplo, en el caso de los hombres, en una disminución de la testosterona y la producción de espermatozoides, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con problemas pulmonares y todo lo que tiene que ver a nivel cerebral, pero especialmente en lo que es, por ejemplo, los trastornos psicóticos que se presentan en ciertos usuarios. Hay que decirlo que no se puede generalizar que son en todos, pero sí hay usuarios que presentan delirio de persecución, unos trastornos psicóticos muy marcados y que han sido en base al consumo de la marihuana. Sí, Samuel, ¿qué características encontramos en los jóvenes que llegan al consumo de marihuana? Pues son jóvenes exploradores, son jóvenes que la curiosidad es como el principal componente, donde está la idea de pues, consumo de marihuana, es un asunto legal, o en el sentido no tanto legal, sino es un asunto más cotidiano. Aceptado, digámoslo así. Entonces, esa minimización del daño frente al consumo de sustancias, digamos que le quita como ese telón que tiene de ser una sustancia tan prohibida. Sí, y también encontramos que hay una asociación para muchos jóvenes de que es primordial el consumo de marihuana frente a otras sustancias como el consumo de alcohol y del cigarrillo. Para ellos en ocasiones refieren que tiene más daño el consumo de las sustancias legales que esta sustancia como tal. Bueno, ese es un paradigma que se encuentra en nuestra sociedad. Si bien la estadística demuestra que hay más accidentes por consumo de alcohol que por consumo de marihuana, pues no se pueden minimizar otros riesgos, tanto a corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que cuando se mide a corto plazo, evidentemente el consumo de alcohol tiene mayores daños, pero a mediano y largo plazo ya la cifra cambia, ya es la marihuana la que tiene ciertos componentes negativos con relación al consumo de alcohol, que lo sigue teniendo. Podríamos decir que los daños o los perjuicios o consecuencias del consumo de marihuana son más silenciosos con relación a otras drogas. Sí, es decir, a corto plazo uno no va a encontrar daños físicos significativos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la producción de esperma no es algo tan visible, sino cuando querés engendrar un hijo. Los efectos psicóticos no se van a presentar de manera inmediata. El tema de la procrastinación o el síndrome motivacional no va a ser inmediato, no porque yo tenga un consumo de marihuana hoy ya al otro día va a amanecer con toda la pereza del mundo. Entonces, a mediano y largo plazo se van a notar mucho más los efectos del consumo de la marihuana. Bueno, es un tema de lo que hay mucha tela que cortar y bueno, vamos a tener una breve pausa, doctor Samuel, lo invitamos para que nos acompañe y continuemos en un segundo bloque muy interesante aquí en Volver a Nacer. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes.
Choices that you make can be revived. Free. Walk the path. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile. Even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Retornamos a Volver a Nacer con este cordial invitado, el doctor Samuel Zuleta, y aprovecho para recordarles que nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales, nos pueden consultar, se pueden orientar. Estamos, gracias a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, y también en nuestra barra va pasando nuestros contactos para que ustedes sirvan consultarnos. Y de alguna manera tener más ampliación de temas como el que estamos abordando hoy, doctor Samuel, acerca del consumo de sustancias, y de ilustrar un poco tanto las características, las consecuencias y bueno, otras implicaciones que tienen las drogas en el organismo y también a nivel social, porque también podríamos hablar un poco de eso, es que los daños o las consecuencias no son solamente fisiológicas o cerebrales. Bueno, está la otra parte que tiene que ver con el contexto familiar y social. Realmente el consumo de sustancias psicoactivas, y no especialmente la marihuana, sino todas las sustancias psicoactivas, pues genera una alteración dentro del orden familiar, desde lo económico, desde la normatividad dentro de la casa, dentro de la convivencia en el hogar, y por supuesto a nivel social con el tema, sin entrar pues como a estigmatizar en muchas personas lo que es el tema del robo y el tema de la violencia dentro de las calles. Sí, Alex, yo pienso que es importante también aprovechar al doctor Samuel para preguntarle, sobre todo en los contextos familiares donde encontramos estos padres que admiten y que aprueban también el consumo de sustancias psicoactivas. Ahora nos dabas un ejemplo muy claro frente a este bebé que se encontró esa parte de consumo y que de ahí hubo, digamos, esa intoxicación también y esa problemática. ¿Qué caracteriza, digamos, ese ambiente familiar donde los padres aprueban el consumo de marihuana? Uno encuentra, digamos, en las grandes ciudades el hecho de que generaciones anteriores venían con el consumo, entonces por lo tanto hay una minimización total del riesgo, no hay una conciencia frente a la enfermedad o frente al tema del consumo, y eso es lo que hace que, pues, si mis papás consumen, yo no tendría por qué no hacerlo, no tendría, digamos, ese espejo o esa negación por parte de los padres para poder evitar el tema del consumo. Es mucho más recurrente, es cierto, en padres consumidores, que los hijos tengan ese acceso al consumo, primero de mucho más rápido, o sea, una edad mucho más temprana, y lo segundo, pues por experiencia lo tengo, muchos usuarios que tenemos vienen de padres consumidores y lo que hacen ellos es seguir como esa línea, entonces se convierten en como la creación de un patrón adictivo que se va transmitiendo. Y que va pasando, y no hay, digamos, para ellos un riesgo, y minimizan en todo el tiempo el daño. Sí, ahora que estábamos hablando de los daños silenciosos de la marihuana, podríamos hablar de con qué sustancias psicoactivas nos encontramos con todo lo contrario, esos daños letales o esos daños inmediatos o esas repercusiones que se ven a corto plazo tras un consumo que ni siquiera supongamos no tiene que ser severo, que puede ser un consumo mínimo pero que genera grandes daños. Bueno, dentro de todo ese tipo de consumos hay uno que es muy común, que en realidad no sé, digamos, las personas no lo consumen tanto, es el tema de la escopolamina. Digamos, aquí en el municipio de Guarne uno lo puede ver en cualquier vereda. Es una sustancia bastante problemática porque los efectos son inmediatos, entonces la persona pierde la conciencia de sí
y eso hace que se entre en un espacio de vulneración y lo permitan robar y hacer lo que conoce como el paseo millonario. Esa es, digamos, una sustancia que los efectos son inmediatos. Por supuesto hay otras que no son tan conocidas en nuestro contexto, pero que las hay, y tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la heroína, donde los efectos también de persecución y todo lo que tiene que ver con el daño físico es bastante significativo. Todo lo que es el paco o la pasta base de cocaína, lo que nosotros popularmente conocemos como el bazuco, es una sustancia que degenera bastante el organismo. Entonces digamos que en el corto plazo las personas pierden, digamos, esa autoestima, pierden esa preocupación por el cuerpo, y en el corto plazo vamos a encontrar personas que ya no se bañan, personas que ya tienen una alteración desde lo físico. Sí, Samuel, de pronto tocando un poco más el tema de todas estas drogas emergentes o estos otros tipos de drogas, escuchamos mucho en personas que consumen, en el caso de la marihuana, que dicen, yo sé que no voy a llegar a consumir ninguna otra sustancia porque sé que es mucho más dañina, mucho más perjudicial, todo eso también desde ese mecanismo de negación, de no querer ver el problema que genera la marihuana. Ahora lo hablábamos también, no es más perjudicial las drogas ilegales que las legales solamente porque estas últimas sean legales, sino que encontramos también que tienen, digamos, ciertos daños que generan ciertas consecuencias mucho más graves que las drogas legales que encontramos hoy en día. Bien, con relación pues como a otro tipo de sustancias, dentro de las drogas emergentes hay que recalcar algo, y es que ya se consiguen, especialmente en los Estados Unidos, pero uno también lo podría conseguir, digamos, en Colombia, lo que es la marihuana sintética. La marihuana sintética es una sustancia que, como su nombre lo dice, es sintética, no es natural. Si vamos un poquito, la marihuana, a pesar de que es una sustancia milenaria y que se conocen registros de 2000 años antes de Cristo, la fórmula de la marihuana, que es el delta 9-THC o el delta 9-tetrahidrocannabinol, fue sintetizada aproximadamente hace 30 años por un profesor israelí llamado Rafael Mecholam, que todavía pues trabaja con esto. Entonces, si miramos, por ejemplo, esa fórmula de la marihuana es muy reciente, y lo que hizo ahorita la ciencia es que es capaz de emular esa fórmula de una manera sintética, y por eso ya se consigue lo que se conoce como la marihuana sintética, que es una droga emergente que está siendo muy consumida en los Estados Unidos. En Colombia uno la podría conseguir por lo que son las ventas por internet y todo esto, y que por supuesto tiene alteraciones a nivel fisiológico y a nivel neurológico. Sí, cabe resaltar que eso no lo hemos dicho en nuestro programa. El doctor Samuel Zuleta, aparte de ser profesional en psicología, es especialista en farmacodependencia, lleva muchísimos años trabajando con el tema de adicciones, en este momento en una de las direcciones de Centrocita, que es una institución como homóloga a la comunidad terapéutica San Bartolomé, y bueno, y por eso su gran conocimiento y la propiedad más que autorizado para hablar de estos temas. Y sería muy importante también en esa experiencia que te encuentras trabajando con diferentes poblaciones de riesgo, ¿qué otras sustancias están apareciendo y que a pesar de que de pronto no las conocemos mucho, pero que en el medio del consumo sí se conocen ya mucho? Yo le doy un ejemplo, el popular Tusi, que es una droga ya muy consumida en nuestro medio. Bien, el Ducibi es una sustancia que popularmente es llamada como la cocaína rosada. Vale la aclaración que no es propiamente no es cocaína, sino que hace parte de otro tipo de sustancias, y viene teniendo un auge impresionante no solamente en la ciudad de Medellín, sino en toda Colombia. Además, el precio es bastante alto, que puede oscilar entre los 100 y 120 mil pesos. Existen otro tipo de drogas, ahorita en Colombia no lo tenemos, pero existe una cosa que se conoce como el palcol. ¿Qué es el palcol? Es lo que se conoce como el alcohol en polvo. Entonces, en los Estados Unidos se comienza a vender como vendemos aquí, no sé si esas bebidas de refresco que vienen en polvo. Ya uno podría comprar, en teoría,
un cóctel margarita en polvo, donde yo lo puedo simplemente colocar agua, batirlo y ya tengo el cóctel. Entonces, eso ha venido teniendo un auge muy grande en otros países y que muy seguramente tarde que temprano terminará llegando a nuestra región. Existen muchos tipos de sustancias, o sea, ahorita, aunque no las tenemos con nosotros, el famoso, lo que son las sales de baño, la sustancia que conoce como cocodril y otro tipo de elementos que no tienen un auge impresionante. Se dice que existen alrededor de 400 sustancias nuevas en lo que se conoce como la NPS, que son las nuevas sustancias psicoactivas. Y se vienen haciendo mucha socialización por parte del gobierno para conocerlas y para poder entender todos sus efectos dentro del organismo. Bueno, Juan Guillermo, a ese invitadazo tenemos que aprovecharlo y bueno, considerar al máximo todo su conocimiento, toda su experiencia y hablando, o por ejemplo en este caso, de todas esas drogas emergentes, todas esas cosas que no conocemos. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de los inhalables, que son un montón de sustancias que son de fácil acceso, que son de costos muy bajos y que los jóvenes se están enganchando fácilmente con ellas. Pero también tenemos que hablar de lo que se puede acceder más comúnmente desde lo legal, por ejemplo, y para hablar un poco también de esos pasos que estamos dando hacia la legalización. Y yo creo que para eso, Juan Guillermo, va a ser necesario entonces una segunda parte de este programa. Así es, Alex, entonces vamos a invitar a todos nuestros televidentes para que nos acompañen en la segunda parte que vamos a realizar el día de hoy de este programa de Volver a Nacer con el doctor Samuel Zuleta. Bueno, doctor, lo invitamos entonces para que nos acompañe en esta segunda parte y bienvenido a Volver a Nacer. A usted, Alex, y al doctor Guillermo, muchísimas gracias. Espero que todo esto sea para formar, no solamente informar como usted lo dijo al inicio, sino para que todos conozcamos un poco más acerca de las sustancias psicoactivas que son tan comunes en nuestro medio. Bueno, no se pierdan esta segunda parte, los esperamos. Que Dios los bendiga. Ya nos vemos. Even try to smile, 'cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living